Buenos Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos ya en mitad del mes de abril, a una semana de unas elecciones que pueden ser decisivas en el panorama político español, y por otro lado una semana maravillosa, una semana muy especial para aquellos que amamos unos colores, los colores del Athletic Bilbao, porque ha hecho una semana que somos campeones de la Copa del Rey y hace tan solo 2 días que la Gabarra se ha pasado por la ría del Nervión y nos ha llevado esa grandiosa alegría de que nuestro Atleti ha traído a todos los aficionados esa maravillosa Copa del Rey, una Copa del Rey después de 40 años. Pero como no hablamos de deporte sino de economía, y la economía a veces es un deporte y el deporte es muy interesante, un tema que se va a centrar en las finanzas, en el regulador de las finanzas, concretamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a lo largo de esta semana ha tenido 2 acontecimientos importantes. Por un lado, se ha presentado en el Congreso el informe del año 2022, sí, el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la situación de los mercados. Y por otro lado, pues se ha analizado cuál puede ser el futuro respecto a la importancia que tiene este órgano regulador, que no olvidemos, por otro lado, que también ha sido asaltado por Pedro Sánchez, porque uno de sus consejeros, qué casualidad, tiene relación familiar con una de las ministras, concretamente con la ministra Rivera. Y hoy vamos a hablar de esto y con Santiago Sánchez, que se encuentra recién salidito del horno de una comisión, pero que todavía le quedan fuerzas para hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si os parece, comenzamos y, Miguel Ángel, yo te preguntaría, para que la gente tenga un concepto exacto de qué hablamos, de qué organismo estamos hablando, ¿qué es la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el supervisor del mercado de valores, del sistema financiero que tiene que ver con las inversiones financieras. Por un lado está el Banco de España, que controla todas aquellas entidades de crédito, y por otro lado está la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que controla los seguros y los fondos de pensiones. Y la tercera pata de los supervisores es la CNMV. Es muy importante porque los mercados de capitales son un poco los que son capaces de dinamizar la actividad económica. Y de eso además nos habló ayer el presidente de la CNMV, esta semana, en la Comisión de Economía, en el Congreso. Nos habló de un problema o de una petición no solo para España, sino también para Europa, porque las empresas españolas van a necesitar unos 50.000 millones de capital en los próximos años, anualmente, para los próximos años, para afrontar los problemas de descarbonización, los problemas de inversión tecnológica, y ve que no hay suficiente capacidad en el mercado actual para poder desarrollarlo. Aquí tenemos una dependencia bancaria, del crédito bancario, muy importante, mucho más alta que en otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos, y necesitamos desarrollar los mercados de capitales para que las empresas no tengan que no tengan que aportar tanto capital para poder desarrollar y llevar a cabo todas estas inversiones. Es un momento crucial para el futuro de la Unión Europea y vamos a ver cómo actuamos y cómo lo hacemos para los próximos años.
Santiago Sánchez, economista y integrante de este programa, además de asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Santiago, ¿hasta qué punto puede tener importancia el hecho de que en la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya consejeros, entre comillas, adscritos al gobierno, como puede ser el caso de un familiar de una ministra, que además viene de otra comisión, que era la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Bueno, pues no es lo idóneo para el regulador de algo tan importante como es el mercado de valores español. Hay que entender el sistema de nombramiento por el cual se van eligiendo los consejeros y el presidente y el vicepresidente de la CNMV, que son nombrados a propuesta del gobierno, en este caso a propuesta del ministro de Economía, y en teoría tiene que ser entre personas de reconocida competencia en materias que estén relacionadas con el mercado de valores. Además de ese consejo, forma parte el secretario general del Tesoro y el subgobernador del Banco de España, que sí que aportan esa visión de profesionalidad. Además de estos natos, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario general del Tesoro y subgobernador, y voy a lo que tú me indicas, Eugenio, pues hay 3 consejeros más que son nombrados por el Ministerio de Economía. Insisto, entre personas de reconocida competencia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que son nombramientos que responden más a intereses políticos que a otra cuestión. Y de hecho, pues hay sentencias y procedimientos como hemos visto recientemente con Mariano Bacigalupo, donde se ponía en tela de juicio pues, determinados nombramientos. Es decir, a lo que debemos de aspirar como democracia liberal es que los organismos supervisores y reguladores pues, tengan la mayor independencia, porque está en juego la credibilidad de las instituciones. Y en este caso, pues tampoco creo que ayude que la vicepresidenta de la CNMV pues, esté sonando para ser próxima gobernadora o esté en una terna de ser posible gobernadora del Banco de España. Es decir, lo correcto sería pues, velar por la independencia de los consejeros y al menos sí que cumplan su trámite de nombramiento, insisto, respondiendo a perfiles que tengan el conocimiento y la experiencia acreditada como para poder desempeñar bien su labor, que además es muy importante por todo lo que introducía Miguel Ángel, por la seguridad y por la necesidad que tenemos de un mercado de capitales mucho más fuerte que soporte las necesidades de inversión de, sobre todo, ya no de las grandes empresas, pero de las big caps. Precisamente una de las polémicas que se va a registrar en el fundador del Banco de España, Hernández de Cos, pues se va a acabar. Y sabemos que el gobierno tiene entre sus planes o sus previsiones el no hacer como se ha hecho toda la vida, el hecho de poner un gobernador del Banco de España, vamos a decir, consensuado con el partido de la oposición, sino que pretende poner o va a pretender poner 2 personas de su cuerda, por decirlo de alguna forma, y así entrar en un organismo que hasta la fecha ha sido independiente como es el Banco de España. Pero Miguel Ángel, continuando con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, te referías al hecho de la preocupación que hay por la necesidad de la financiación de las empresas y demás. ¿Hasta qué punto puede influir el hecho de que la bolsa española es pequeña y, por otro lado, esta bolsa no es absolutamente propietaria de españoles, sino que está influida entre extranjeras o por fondos extranjeros? Bueno, ya sabemos quién fue antes, si el huevo o la gallina. No sabemos si es porque la bolsa es pequeña o la bolsa es pequeña porque los mercados de capitales son pequeños. Yo creo que es porque los mercados de capitales son pequeños, porque no se ha trabajado en estos últimos años para fortalecer algo que sabíamos que era absolutamente necesario. Hay que tener en cuenta otro momento. Estamos viviendo muchos momentos así, que estamos perdiendo grandes oportunidades, ¿no? Como pasa con los fondos de reconstrucción, que ya lo hemos hablado aquí algunas veces. Pero es que en el caso del Brexit, en el momento en que porque al final Londres era un poco la capital financiera europea, y al salirse de Europa, el Reino Unido, había una oportunidad real de poder fortalecer no solo los mercados de capitales europeos, sino especialmente los mercados de capitales españoles. Intentar atraer aquí a empresas de inversión, a sociedades que pudieran incentivar y motivar el mercado de capitales español. No se ha hecho nada.
en estos últimos 5 años, absolutamente nada, y hemos vuelto a perder otra oportunidad. Necesitamos mercados de capitales, pero en todos los sentidos. Es que nos estamos cargando los planes de pensiones con las medidas fiscales del gobierno. No estamos avanzando ni potenciando los fondos de inversión. Y el depender tanto del crédito bancario es un problema muy grande, porque el crédito bancario sabemos que en ciertos momentos es muy restrictivo, porque el Banco Central presiona para que los bancos restrinjan el crédito, y eso impide a muchas de las empresas crecer. Y después el crédito bancario tiene un límite que no es muy grande, porque tampoco tenemos grandes entidades financieras en España, ¿no? Quitando un par de ellas, 3 entidades financieras, el resto son entidades de un tamaño relativamente pequeño. Con lo cual no tenemos músculo financiero para poder acometer todas esas inversiones que necesita el Estado y necesitan las empresas en los próximos años. No se ha hecho absolutamente nada, ya te digo, en los últimos 5 años, y no hay visos de que se quiera hacer algo diferente. Santiago, de alguna manera sería conveniente reformar los mercados de capitales, reformar el funcionamiento de la bolsa y la fortaleza de la bolsa española desde el punto de vista de que esas empresas que necesitan financiación pudieran tener posibilidades de captación de capitales, para que no contar algo que al final pues se ven abocados en ocasiones, unos a tener que marcharse y otros a tener que aceptar que sus máximos accionistas pues no son españoles, a pesar de que no son deseados, que en el caso de Talgo, ¿no? Vamos a ver, es que son cuestiones distintas. Por un lado está el bajo nivel de capitalización que tiene la bolsa española en cuanto a nivel de compañías, ¿no? Que tiene una gran capitalización, y los problemas que han tenido muchas de ellas en sus sectores. Por ejemplo, Telefónica, en los últimos años, pues es un sector, el de las telecomunicaciones, la Unión Europea ha sufrido muchísimo y presentaba una situación de debilidad. Pero la llegada de inversores extranjeros lo que hace es, sobre todo, aportar solvencia para afrontar esto que estábamos hablando, necesidad de financiación, necesidad de recursos para afrontar inversiones, CAPEX para afrontar inversiones, y lo aportan los inversores extranjeros. Y estamos en un mercado común en el que hay movimientos de personas, de capitales, y es esencial además, sobre todo, permitirlo. En el caso de lo que me comentabas, pues cuando se trata de empresas que vienen del entorno de la zona euro, o sea, sería sentar un precedente tremendamente peligroso el introducir algún tipo de barrera. Pero insisto, el problema es un problema estructural, un problema de atractivo, como muy bien ha indicado Miguel Ángel, que hemos perdido atractivo, y de lo que se trata es de intentar reconducir esa situación, dando más seguridad, más estabilidad y más confiabilidad a los inversores, que es lo que necesitamos. Y además de eso, pues evidentemente el desconocimiento que muchas empresas que tienen capacidad para poder crecer en financiación en los mercados financieros españoles, en la bolsa, a través del GROW, a través de algunos mecanismos que tienen para poder participar en el mercado de capitales, lo desconocen completamente. Y eso es una fuente alternativa a lo que es la financiación bancaria en un momento de altos tipos de interés y de restricción del crédito que deberían experimentar. Y uno de los ejemplos es Puig. Además, lo hemos visto recientemente como una gran compañía internacionalizada, con una marca reconocida a nivel internacional, puntera, pues ha tomado la decisión de salir a bolsa, y además liderando un procedimiento tremendamente bien hecho y acompañándose de los mejores bancos de inversión. Y ese es el camino, es decir, fomentar esa participación de las empresas españolas en los mercados bursátiles. Miguel Ángel, de alguna manera las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores presumen de alguna forma de tener bien controlado el mercado para que no se produzcan irregularidades. Se cumplen en 2 casos, por ejemplo, en el hecho de ese anuncio que hizo en su día un fondo de inversión relativo a una empresa española, concretamente Grifols, en donde se le acusaba a esa empresa de que no tenía las cuentas correctas y que eso generaba incertidumbre. Y por otro lado, pues, por ejemplo, en el caso resulta que el gobierno va a acceder a través de
un fondo de 2.000 millones de euros que proviene de una partida que en sí mismo tenía que corresponder a comunidades autónomas y ayuntamientos, se utiliza para Telefónica desde el punto de vista de tener ese 10% que anunció el presidente del gobierno, el 9% de Telefónica, hasta que el gobierno se haga con ese 10%. Desde ese punto de vista, ¿la actuación y la función de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la correcta o no? Bueno, tenemos serias dudas y esta semana en la comparecencia se lo trasladamos al presidente de la CNMV, porque hay una operación, por ejemplo, que una empresa húngara que quiere comprar el 100% de Talgo y la operación llevaba parada, las autorizaciones llevan paradas bastante tiempo, pero en cambio en el caso de Indra se hizo todo de una forma quizá demasiado rápida, ¿no? Entonces, no sé, tenemos la sensación de que la CNMV está un poco más preocupada de seguir las órdenes del Ejecutivo que de hacer su trabajo de una forma independiente como debería ser, ¿no? Todas las instituciones públicas deberían ser independientes del poder político, ¿no? Del Ejecutivo. Y no lo tenemos tan claro. Entonces, tenemos de verdad serias dudas. Pero claro, es verdad que al final el Ejecutivo es el que nombra al presidente y a los consejeros y al final, claro, hay mucha gente que se cree que tiene que no te iba a decir rendir pleitesía, ¿no?, al Ejecutivo, sino que seguir algunas de las instrucciones, ¿no? Este presidente algunas cosas las critica, pero yo creo que siempre critica cosas menores y nunca entra a criticar las cosas más importantes, ¿no? De una manera un poco, bueno, a veces de cara a la galería, pero no en el fondo de las cuestiones. Con lo cual nos preocupa como todo aquello que está haciendo el gobierno para ocupar todas las instituciones públicas de este país. He manejado el tema de Indra, por un lado, el tema de Telefónica y ese supuesto intento de compra de Renfe por parte de un fondo suizo, turco, ha generado una cierta polémica en ambientes financieros, pero sobre todo se produce una cosa y es una cierta incertidumbre porque, por ejemplo, en el caso de Telefónica, que era una operación que ya se conocía incluso antes de las elecciones generales y no fue comunicada a la sociedad hasta que prácticamente estaba hecha 24 horas antes, y esas cosas no se hacen en 2 días, resulta que ese fondo es un fondo de un país. Es decir, estamos casi en la misma situación que se produjo en su día, en la época de Rodríguez Zapatero, con una eléctrica italiana en la cual la mayor participación correspondía al gobierno de Italia, ¿no? Bueno, es que son circunstancias distintas, vamos por partes. Al final, que los gobiernos y sobre todo los fondos soberanos tengan capacidad financiera, cosa que nosotros deberíamos en algún momento poder fomentar, es una buena señal para algunos países, por ejemplo los fondos noruegos, etc. En la entrada en el capital de Telefónica vamos a separar dos partes, la parte saudí y la parte del gobierno, que son completamente legítimas, pero en ningún caso son neutras, ninguna de ellas. Yo quiero sentar un axioma previo, es decir, no todas las empresas son estratégicas ni todos los sectores son estratégicos. Y habrá que definir en primer lugar qué consideramos como sector estratégico y sobre todo como empresa estratégica, que es algo que debemos de hacer porque si no, por esa regla vamos a encontrar empresas estratégicas allá donde vienen. Dicho esto, nosotros y nuestras empresas han crecido en el extranjero gracias a la libertad de movimiento de capitales y sobre todo de dar estabilidad a las compañías. Y en este caso, pues pasa exactamente igual. La clave es que esta entrada del fondo saudí, pues lo que proporcione sea estabilidad y no ponga en riesgo determinadas circunstancias que pueden comprometer a la defensa nacional o cuestiones de seguridad nacional. Y con
esas salvedades, pues estupendo. Discrepo mucho más de la operación de Telefónica, o sea, de la entrada del gobierno en Telefónica, por dos cuestiones, porque esta sí que no es una entrada neutra, sino que responde a un interés de dirigir la política industrial desde dentro del capital de las empresas y de alinear los intereses de las empresas a los intereses del gobierno. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá, es una cuestión ideológica, y cualquiera que lea los documentos de Mariana Mazzucato ve qué es lo que impregna todo lo que rodea a este gobierno y el ala intervencionista que tiene absolutamente depredadora. Dos, no va a ser la única compañía, es decir, la intención del gobierno es entrar en más compañías cotizadas y tomar participaciones, y si fuera por sumar, pues sería todavía mucho mayor. Y esto lo único que puede generar son problemas en el largo plazo. Ya sabéis todos que calienta la acción en el corto, además nos hace pagar a todos mucho más por el precio, porque como lo van anunciando bombo y platillos, y por lo menos fueran discretos, pues bueno, nos costaría menos a todos los españoles, pero como lo van anunciando, pues todavía sale más caro. Es decir, y lo que pretenden al final es pues conseguir un sillón o dos sillones, insisto, y alinear los intereses de Telefónica a los intereses del gobierno a todos los niveles. Y yo creo que las señales que dan son muy malas. Si lo que se pretende es proteger una determinada compañía, no hace falta entrar en el capital de las empresas. Disponen de muchas más acciones. Y analicemos el sector en el que se mueven. Es el sector de las telecomunicaciones, es un sector hiperregulado. Es decir, que no necesitan entrar en el capital, y eso responde, insisto, a otras circunstancias. Y en el caso de las compañías, pues son parámetros completamente distintos y operaciones entre empresas privadas. Pero este caso concreto de la entrada de la SEPI, y como decía Miguel Ángel, ya si entramos en lo que comentabas tú, Eugenio, si entramos en el origen de los fondos que están utilizando para comprar las acciones de Telefónica, que es de las partidas procedentes a lo que se tiene que desembolsar para ayuntamientos y para entidades locales, que además están con problemas de tesorería porque no les hacen las entregas a cuenta del 2022, pues hombre, es un poco chocante que no se solucione porque tienen una incapacidad parlamentaria para poder sacar adelante las normas, no solucionen la tesorería de ayuntamientos y comunidades y utilicen ese dinero para comprarse un sillón o dos sillones en Telefónica. Sí, y Miguel Ángel, de alguna forma este tipo de actuaciones como la entrada del gobierno en Telefónica, teniendo en cuenta además que está por aprobar de manera definitiva la entrada del fondo saudí, y por otro lado el hecho de que Criteria, una fundación de la Caixa, se haya hecho con el 7,5% de la operadora, con lo cual de alguna manera blinda la españolidad de la empresa. Perdón, no te he entendido la pregunta, Eugenio. Que si la parte de Criteria blinda la parte española, que si hacía falta la compra por parte del Estado. Estoy hablando que si puede alterar el precio de la acción desde el punto de vista de la cotización. Puede ser influyente el hecho de que para blindar la españolidad de Telefónica, Criteria, perteneciente a que es la fundación de la Caixa, haya adquirido hasta el 7,5%, y por otro lado el hecho de la entrada del gobierno, que por cierto ha traído fondos que correspondían a ayuntamientos y a comunidades autónomas, pero de lo que es en cuanto a la situación real del mercado, se puede ver alterado el precio de la acción de lo que podría ser su precio normal de cotización en bolsa. Sí, hombre, normalmente cuando entran posiciones, socios o posiciones societarias mayoritarias o grandes, normalmente aporta una cierta estabilidad a la compañía y eso favorece la evolución de la cotización. Pero por otra parte, la indefinición o la inseguridad jurídica podría ser que genera el no haber autorizado todavía la compra del fondo saudí, por un lado, y la entrada del capital del Estado español, puede generar que la acción o que la cotización de la acción no va a ser libre, va a estar controlada, y eso para los mercados en general es bastante negativo, y para la cotización normalmente suele ser bastante negativo. Entonces, bueno, tenemos una parte buena y otra parte mala. Veremos a ver cómo tira el mercado al final, si va para un lado o para otro.
pero realmente lo que hay que dejar a las empresas es que generarles las condiciones para que ellas puedan crecer, para que vengan inversores internacionales y asegurar la españolidad de las empresas fundamentalmente a través de capital privado. Yo creo que el Estado no debería inmiscuirse en el control de ninguna de las empresas españolas. Santiago, durante la pandemia, cuando prácticamente la economía estaba paralizada por el hecho del COVID y demás, se produjo una medida importante por parte del gobierno y fue la prohibición de las actuaciones bajistas en los mercados de valores. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que la Comisión Nacional del Mercado de Valores controló bien el tema y de alguna forma protegió al pequeño inversor de posibles actuaciones bajistas? Porque, ¿qué estoy diciendo con esto? Mucha gente igual no lo entenderá. Hay fondos de inversión que juegan a atacar a determinada empresa. Concretamente se ha producido en ocasiones con un banco de acciones de fondos que la han considerado bajista y han hecho que su cotización se detraiga y caiga y todo esto durante bastante tiempo. Pero desde ese aspecto, ¿el pequeño inversor está bien protegido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Santiago? Pues yo creo que podría hacer mucho más, sobre todo porque haya transparencia y porque haya información y haya esa correa de transmisión que le llegue al pequeño inversor para saber qué es lo que está ocurriendo. Yo no soy partidario de prohibir los cortos, Al final, quien se juega su patrimonio apostando en la posición o la pérdida de valor de una cotización de una determinada compañía, a lo mejor lo que hay que preguntarse es qué debilidad es la que subyace dentro de esa compañía para que una analista que lo que quiere ganar dinero pues pueda tomar esa decisión y dejarse una posición de corto abierta y cerrarla después cuando el precio de la cotización más bajo. Pero sí que es cierto que la CNMV podría hacer mucho más que en esto y en otras tantas cosas. Ya habéis puesto el ejemplo de Grifols. Miguel Ángel es muy indulgente. Yo creo que la actuación de la CNMV, concretamente en ese caso, ha sido completamente impropia. Es que ha tenido que esperar a que se pronunciara el auditor para poder empezar a posicionarse. Sí, porque de alguna manera no ha rechazado lo que decía el fondo extranjero, pero sí le ha hecho revisar las cuentas, ¿no? Es que yo creo que había dudas manifiestas, sobre todo del endeudamiento estructural que tiene la compañía, que es una debilidad conocida perfectamente por los mercados. Pero insisto, si al final muchos accionistas lo que estaban esperando era qué es lo que decía el regulador, qué visión daba sobre la perspectiva que daba sobre las cuentas y sobre la opacidad de las operaciones entre proveedores y Grifols que tenía WhatsApp, y ese tiempo precioso que se ha perdido y en el que no se ha querido pronunciar, insisto, porque yo creo que estaba esperando a la opinión del auditor, a KPMG, pues ha sido terrible para la volatilidad de la acción. Y en ese tipo de cosas es donde la CNMV tiene que ser mucho más clara y además tiene los recursos para poder serlo. Miguel Ángel, todo parece indicar que los tipos de interés hasta el próximo mes de junio pues no van a comenzar a bajar, porque el Banco Central Europeo el pasado jueves indicó que hay que dar la puerta abierta, pero que probablemente hasta junio no se empiecen a bajar los tipos de interés. Eso influye mucho de cara al coste de dinero que puedan tener los bancos a la hora de adquirir créditos del Banco Central Europeo. Desde esa perspectiva, esa bajada de tipos de interés que va a tardar, ¿cómo puede influir desde el punto de vista de la fortaleza de los bancos españoles? Porque, claro, hay tres bancos, vamos a decir, grandes, importantes, pero luego hay... ¿Qué pueden pensar los inversores, esos más de 3 millones, 4 millones de inversores que juegan diariamente a la bolsa y que no son ricos a pesar de que desde el
izquierda española se considera que jugar o trabajar en el mercado de capitales español es cosa de ricos, cuando ahí está el pequeño ahorrador de verdad, ¿no? Sí es. Bueno, esto es una jugada que hacen a veces las instituciones monetarias, ¿no? Han anunciado que prácticamente cerrado ya, que van a bajar los tipos de interés en junio, con lo cual ya los tipos empiezan a bajar. Es lógico. En vez de hacerlo de forma oficial, pues permiten que los tipos empiecen a ir bajando antes de que ellos los bajen, para que nadie en ningún momento les pueda decir que a lo mejor se han anticipado o no, pero la realidad es que los tipos, cuando el Banco Central Europeo anuncia que los va a bajar en junio, o que hay unas probabilidades tan altas de que los baje en junio, los tipos van a empezar a ir a la baja poco a poco. Para los bancos, bueno, una bajada pequeña de los tipos de interés, mientras se mantengan en unos niveles razonables, no hay problema. Cuantos más caro sea el tipo de interés, normalmente les va mejor a los bancos. Pero bueno, mientras tengan unos tipos normales, lo que no puede ser, donde tienen problemas los bancos, es cuando los tipos están alrededor del cero, como hemos estado casi 7 años en toda Europa, ¿no? Incluso con tipos negativos. Pero con unos tipos alrededor del 2, 2,5, 3%, los bancos pueden hacer el trabajo de forma operativa. Pero ya digo que como van a empezar a bajar, los tipos de interés reales van a empezar a bajar con el anuncio del Banco Central, pues seguramente a las bolsas, a los mercados de renta variable, les vaya mejor, porque normalmente cuando empiezan a bajar los tipos, la parte de la inversión o del ahorro que estaba en productos conservadores con tipos altos, pues se va derivando hacia mercados de renta variable con algo más de riesgo. Santiago, quizás sea el elemento más complicado para controlar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque en sí mismo es un mercado que no está regulado, pero por otra parte sí está de moda, es el mercado de las criptomonedas. ¿Cómo crees que está haciendo ese control o cómo está supervisando la Comisión Nacional del Mercado de Valores todo el mercado de criptomonedas que se opera en España? Porque no hay que olvidar otra cosa. Resulta que entidades financieras están comprando pequeñas empresas de criptomonedas para estar situadas en el momento de que se produzca el euro digital, ¿no? Es que debería de formar parte dentro de la cartera de sus activos, sus planificaciones de inversión para los accionistas. Ahora entro en el detalle, pero hay que tener en cuenta que en España hay 7 millones de personas que tienen inversiones en criptomonedas. 7 millones, que no es más que el número de personas que son accionistas de los bancos cotizados, que son 5 millones. Es decir, aunque el volumen sea mayor, evidentemente, de los accionistas, pero para que no perdamos de perspectiva la relevancia que tiene ese mercado, insisto, como un activo de riesgo tremendamente volátil, y que es normal que las entidades financieras pues estén llegando un poco más tarde que el resto del mercado, de los creadores de vehículos de inversión que han sido más innovadores y que han liderado el mercado cripto, pero es obvio que hay un mercado potencial tremendo y las entidades financieras quieren participar de ello, y por eso están planificando y están estableciendo comunicaciones con la CNMV para ver qué tipo de productos, cómo va a ser la supervisión, y yo creo que están dejando ya caer que no van a realizar asesoramiento, es decir, van a actuar como una entidad comercializadora, pero sin asesorar compra-venta de mercado de criptomonedas, lo cual pues, me parece una situación prudente, y ofrecerán a los clientes que cumplan el perfil adecuado y desde luego, pues, pero no van a entrar a asesorar igual que pueden hacer en otro tipo de carteras como renta variable, renta fija, etcétera. Y efectivamente, como muy bien apuntabas, la CNMV será el organismo supervisor y quien tendrá que velar de que, uno, la normativa europea se implante, creo que es hasta final de año cuando tenemos, si no me equivoco, hasta diciembre de 2024 para poder implantarla, y será el organismo supervisor y tendrá que velar por la correcta implantación y seguridad a los mercados. Pero sí que es cierto, como bien apuntabais, que va a formar parte de la cartera o del diseño de las carteras de los bancos, y al final pues es un vehículo más, y lo que tienen que conocer los inversores es los riesgos que conlleva, nada más.
Miguel Ángel, ya estamos cerquita de terminar, pero sería importante volver a incidir en los fondos de inversión, perdón, en los fondos de New Generation desde la perspectiva de que han sido mal ejecutados y aunque en sí mismo pues no tiene nada que ver con los mercados financieros, pero el gobierno no sabe en qué ejecutar y en qué adjudicar 7.000 millones porque las empresas están desistiendo de acudir a esos fondos, pues quizás por falta de información y por falta de un conocimiento importante. Eso no detrae la capacidad de inversión y la capacidad de la fortaleza de la economía. Hombre, clarísimo, ¿no? Os lo decía yo al principio, que es una oportunidad perdida. Igual que el tema del Brexit, es el tema de los fondos de reconstrucción. Es una oportunidad perdida para este país y no podemos perder estas oportunidades tan importantes, porque el montante de estos fondos, 70.000 más otros 70.000 vía financiación, 140.000 millones, es muy importante que se hubieran aplicado bien a palancas que pudieran ejercer de motivadores del crecimiento y del cambio de la actividad productiva, industrial y de servicios, ¿no? Pero como este gobierno quiere controlarlo todo desde un grupito de gente ahí en Moncloa, pues lo han hecho así y al final el fracaso que nosotros sabíamos ya que iba a ser así, que lo anunciamos, que les avisamos, que no lo hagáis de esta manera, no nos hicieron caso y al final el resultado es así. También quería decir con el tema de las cripto que esta semana el presidente de la CNMV habló que están trabajando un poco en ver un poco qué forma hay de supervisar y de controlar el mercado en España, que está muy preocupado, sobre todo porque hay mucha gente joven invirtiendo en estas monedas y está un poco preocupado, pero también es verdad que llegan, a mí me parece que llegan muy tarde. Sí, yo creo que esto se debería haber trabajado ya hace unos cuantos años y si querían hacer algún tipo de supervisión, de regulación o de ordenación, o al menos de la publicidad, al menos pues que han tenido tiempo y yo no sé por qué tardan tanto en hacerlo, la verdad, porque me parece un tema importante. Ha dicho Santiago que hay 7 millones de españoles invirtiendo en criptos, pues no me parece, no sé a qué esperan las instituciones públicas para organizarlo, controlarlo, gestionarlo o hacer lo que tengan que hacer, lo que sea lo mejor para todos los inversores y para todos los españoles. Santiago, de alguna manera, una de las quejas que en la propia comisión el presidente de la Comisión del Mercado de Valores realizó a lo largo de la presentación del informe de la comisión fue el hecho de la falta de cultura financiera de España desde distintos aspectos en cuanto a conocimiento de lo que son los mercados, lo que son los fondos de inversión, lo que son las cripto. Pero ¿hasta qué punto la culpa es de propios organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no socializa o que no populariza lo que supone invertir en un sitio o en otro, y lo cual genera que muchas veces la gente actúe de oídas y luego se dé los grandes batacazos como puede ocurrir en el tema cripto o en el tema de preferentes en su día, otro tipo de productos que se aplican sin seguridad jurídica para el consumidor, en este caso para el inversor? Bueno, lo que ha ocurrido en el pasado, más que seguridad jurídica, es un tema de buenas prácticas, de haber desarrollado buenas prácticas y haber aplicado buenas prácticas. Y tampoco me gustaría generalizar, porque no se puede generalizar el conjunto del sector, y muchísimo menos. O sea, eso por un lado. Por otro lado, fíjate, aquí yo voy a descargar de responsabilidad a la CNMV. Tampoco creo que sea la CNMV el encargado de tener que tutelar la cultura financiera de un país. Su visión es de regulador y yo creo que lo que tiene que hacer, lo poco que tiene que hacer, que por lo menos lo haga bien, que es donde tiene una gran debilidad. Y sí que es una labor compartida con todos, es decir, instituciones financieras, financieras,
gobierno, todo tipo de instituciones públicas, Banco de España. Yo creo que ha habido un cambio de filosofía, de entender que hay que apostar por mucha más cultura financiera. El poder del, yo siempre me gusta decirlo bien, el poder del interés compuesto es tremendo y por desgracia no tenemos culturalmente asumido lo importante que es y lo relevante que es, y eso te da la medida de la escasa cultura financiera que tenemos en nuestro país, y eso hay que fomentarlo desde pequeños, y somos un ejército de cultura de ahorro, de cultura financiera, y eso pasa por cuestiones educativas y por cuestiones de implicación también de los principales actores que tienen presupuesto, tienen fundaciones y que ya lo están haciendo, los que están participando con programas de llevar cultura financiera, porque redundan en el beneficio de todos, y sobre todo pues, que los chicos jóvenes con 15, 16 años tengan determinados conocimientos y sepan valorar lo que son los riesgos financieros, los riesgos de mercado y todas las diferencias que tienen. Es decir, a mí todo eso me parece bien, pero insisto, tampoco es cuestión de cargar en esto las tintas o la CNMV. Creo que es una cuestión mucho más repartida la responsabilidad, y en la que todo lo que se haga y todos los avances que se den serán muy positivos. Miguel Ángel, ¿qué le podemos pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que realmente sea un órgano supervisor que genere garantías, no solamente para que exista una inversión en el mercado español? Porque hay que recordar que, por ejemplo, cualquier operación que tienen que hacer los del IBEX 35 tiene que estar supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene que emitir lo que se llama un folleto en donde se explica toda esa operación, dándole el visto bueno. Pero ¿en qué tiene que mejorar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, independientemente del hecho de que sus miembros y en el Consejo pues estén o no condicionados por el Gobierno, para que los mercados españoles sean sanos, sean atractivos para inversión y de alguna forma pues sean ese termómetro que deben ser los mercados en cuanto a la salud económica de un país como España? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es ser muchísimo más transparente. Los inversores tienen que tener claro siempre todo lo que ocurre en el mercado. La CNMV tiene que controlar más los movimientos y las operaciones fuera de mercado, porque son las que a veces hacen mover las cotizaciones sin que los pequeños inversores puedan operar o puedan tomar posiciones o puedan responder. Esas deben ser así, deben ser muy controladas, deben ser mucho más estrictos y sancionar a todos aquellos operadores de mercado que vayan contra la libre competencia. Y después, el mensaje que nos trasladó ayer de las necesidades de desarrollar los mercados de capitales, en vez de decírnoslo en el Congreso solamente, pues debería hacer algo más. Yo creo que es un mensaje que tiene que llegar a la sociedad, porque si no llega a la sociedad y la sociedad no demanda un mercado de capitales más fuerte, este gobierno no va a entrar a hacer algo así, porque para ellos es un tema un poco tabú, es un tema como de la derecha siempre, ya sabes. Entonces, yo creo que la CNMV puede influir en el gobierno para que tome medidas de impulso y de crecimiento de los mercados de capitales. Y por ahora, más allá de los mensajes que nos traslada en pequeños grupos de trabajo y comisiones en el Congreso, pues no hay nada más. Santiago, de alguna manera, en cuanto a la situación de los mercados de capital en España, una de las aspiraciones desde el Banco Central Europeo, de organismos de la Unión Europea, es ir hacia la concentración de entidades financieras. O sea, una de las cosas que se viene hablando desde hace tiempo perdón, es el hecho de que bancaria, bien nacional o internacional, para agrandar el tamaño de los bancos. ¿Tú crees que eso se producirá en un futuro? Y en esos casos, ¿cómo tendría que actuar un organismo como la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Yo creo que la presión para impulsar
operaciones de concentración bancaria ha disminuido muchísimo y la situación de las entidades financieras es mucho más solvente y no tiene nada que ver con los motivos que urgían a la concentración en la pasada crisis financiera. Toda esa situación es tremendamente distinta, ha pasado, no tiene nada que ver y la situación es muy, muy, muy diferente. La solvencia de los bancos ahora mismo españoles es muy elevada, están cumpliendo los ratios de solvencia holgadamente, con una construcción de la cuenta de beneficios muy sana, con una base sobre todo por viene de la liquidación del margen en tipos de interés. Este año les va a ayudar también. Es decir, las circunstancias son completamente distintas y no creo que estemos en un momento en el que podamos ver en el corto plazo, salvo que tengan mucho sentido comercial y generen muchas sinergias, no va a haber presión por profundizar en procesos de concentración bancaria, en mi opinión. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy desde el punto de vista de que hemos analizado la presentación del informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también cómo se discutió el tema en el Congreso de los Diputados esta pasada tarde desde el punto de vista económico y también la presencia de los cargos de ministerios y demás en comisiones de investigación. Seguiremos muy atentos y os esperamos la semana que viene. Mientras tanto, disfrutar de este domingo con un buen café, un buen croissant y os esperamos la semana que viene ya en jornada electoral de elecciones vascas. ¿Qué pasará? ¿Ganará el PNV? ¿Ganará Bildu? ¿Habrá posibilidad de que el Partido Socialista de Euskadi pacte bien con Bildu, bien con PNV? Lo sabremos el domingo que viene, pero mientras tanto, atentos a lo que ocurra. Y os esperamos el domingo a las 9 de la mañana en Es Diario con Café de Economía y recordar que Es Diario es la información que decide. Hasta el domingo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos ya en mitad del mes de abril, a una semana de unas elecciones que pueden ser decisivas en el panorama político español y, por otro lado, una semana maravillosa, una semana muy especial para aquellos que amamos unos colores, los colores del Athletic Bilbao, porque ha hecho una semana que somos campeones de la Copa del Rey y hace tan solo 2 días que la Gabarra se ha pasado por la ría del Nervión y nos ha llevado esa grandiosa alegría de que nuestro Atleti ha traído a todos los aficionados esa maravillosa Copa del Rey, una Copa del Rey después de 40 años. Pero como no hablamos de deporte sino de economía, y la economía a veces es un deporte y el deporte es muy interesante. Un tema que se va a centrar en las finanzas, en el regulador de las finanzas, concretamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a lo largo de esta semana ha tenido 2 acontecimientos importantes. Por un lado, se ha presentado en el Congreso el informe del año 2022, sí, el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la situación de los mercados. Y por otro lado, pues se ha analizado cuál puede ser el futuro respecto a la importancia que tiene este órgano regulador, que no olvidemos, por otro lado, que también ha sido asaltado por Pedro Sánchez, porque uno de sus consejeros, qué casualidad, tiene relación familiar con una de las ministras, concretamente con la ministra Rivera. Y hoy vamos a hablar de esto y con Santiago Sánchez,
que se encuentra recién salidito del horno de una comisión, pero que todavía le quedan fuerzas para hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si os parece, comenzamos y, Miguel Ángel, yo te preguntaría, para que la gente tenga un concepto exacto de qué hablamos, de qué organismo estamos hablando, ¿qué es la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el supervisor del mercado de valores, del sistema financiero que tiene que ver con las inversiones financieras. Por un lado está el Banco de España, que controla todas aquellas entidades de crédito, y por otro lado está la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que controla los seguros y los fondos de pensiones. Y la tercera pata de los supervisores es la CNMV. Es muy importante porque los mercados de capitales son un poco los que son capaces de dinamizar la actividad económica. Y de eso además nos habló ayer el presidente de la CNMV, esta semana, en la Comisión de Economía, en el Congreso. Nos habló de un problema o de una petición no solo para España, sino también para Europa, porque las empresas españolas van a necesitar unos 50.000 millones de capital en los próximos años, anualmente, para los próximos años, para afrontar los problemas de descarbonización, los problemas de inversión tecnológica, y ve que no hay suficiente capacidad en el mercado actual para poder desarrollarlo. Aquí tenemos una dependencia bancaria, del crédito bancario, muy importante, mucho más alta que en otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos, y necesitamos desarrollar los mercados de capitales para que las empresas no tengan que no tengan que aportar tanto capital para poder desarrollar y llevar a cabo todas estas inversiones. Es un momento crucial para el futuro de la Unión Europea y vamos a ver cómo actuamos y cómo lo hacemos para los próximos años. Santiago Sánchez, economista y integrante de este programa, además de asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Santiago, ¿hasta qué punto puede tener importancia el hecho de que en la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya consejeros, entre comillas, adscritos al gobierno, como puede ser el caso de un familiar de una ministra, que además viene de otra comisión, que era la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Bueno, pues no es lo idóneo para el regulador de algo tan importante como es el mercado de valores español. Hay que entender el sistema de nombramiento por el cual se van eligiendo los consejeros y el presidente y el vicepresidente de la CNMV, que son nombrados a propuesta del gobierno, en este caso a propuesta del ministro de Economía, y en teoría tiene que ser entre personas de reconocida competencia en materias que estén relacionadas con el mercado de valores. Además de ese consejo, forma parte el secretario general del Tesoro y el subgobernador del Banco de España, que sí que aportan esa visión de profesionalidad. Además de estos natos, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario general del Tesoro y subgobernador, y voy a lo que tú me indicas, Eugenio, pues hay 3 consejeros más que son nombrados por el Ministerio de Economía. Insisto, entre personas de reconocida competencia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que son nombramientos que responden más a intereses políticos que a otra cuestión. Y de hecho, pues hay sentencias y procedimientos como hemos visto recientemente con Mariano Bacigalupo, donde se ponía en tela de juicio pues determinados nombramientos. Es decir, a lo que debemos de aspirar como democracia liberal es que los organismos supervisores y reguladores pues tengan la mayor independencia, porque está en juego la credibilidad de las instituciones. Y en este caso, pues tampoco creo que ayude que la vicepresidenta de la CNMV pues esté sonando para ser próxima gobernadora o esté en una terna de ser posible gobernadora del Banco de España. Es decir, lo correcto sería pues velar por la independencia de los consejeros y al menos sí que cumplan su trámite de nombramiento, insisto, respondiendo a perfiles que tengan el conocimiento y la experiencia acreditada
como para poder desempeñar bien su labor, que además es muy importante por todo lo que introducía Miguel Ángel, por la seguridad y por la necesidad que tenemos de un mercado de capitales mucho más fuerte que soporte las necesidades de inversión de, sobre todo, ya no de las grandes empresas, pero de las big caps. Precisamente una de las polémicas que se va a registrar en el foro del Banco de España, Hernández de Cos, pues se va a acabar. Y sabemos que el gobierno tiene entre sus planes o sus previsiones el no hacer como se ha hecho toda la vida, el hecho de poner un gobernador del Banco de España, vamos a decir, consensuado con el partido de la oposición, sino que pretende poner o va a pretender poner dos personas de su cuerda, por decirlo de alguna forma, y así entrar en un organismo que hasta la fecha ha sido independiente como es el Banco de España. Pero Miguel Ángel, continuando con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, te referías al hecho de la preocupación que hay por la necesidad de la financiación de las empresas y demás. ¿Hasta qué punto puede influir el hecho de que la bolsa española es pequeña y, por otro lado, esta bolsa no es absolutamente propietaria de españoles, sino que está influida entre extranjeras o por fondos extranjeros? Bueno, ya sabemos que quién fue antes, si el huevo o la gallina. No sabemos si es porque la bolsa es pequeña o la bolsa es pequeña porque los mercados de capitales son pequeños. Yo creo que es porque los mercados de capitales son pequeños, porque no se ha trabajado en estos últimos años para fortalecer algo que sabíamos que era absolutamente necesario. Hay que tener en cuenta otro momento. Estamos viviendo muchos momentos así, que estamos perdiendo grandes oportunidades, ¿no? Como pasa con los fondos de reconstrucción, que ya lo hemos hablado aquí algunas veces. Pero es que en el caso del Brexit, en el momento en que porque al final Londres era un poco la capital financiera europea y al salirse de Europa, el Reino Unido, había una oportunidad real de poder fortalecer no solo los mercados de capitales europeos, sino especialmente los mercados de capitales españoles. Intentar atraer aquí a empresas de inversión, a sociedades que pudieran incentivar y motivar el mercado de capitales español. No se ha hecho nada en estos últimos 5 años, absolutamente nada, y hemos vuelto a perder otra oportunidad. Necesitamos mercados de capitales, pero en todos los sentidos. Es que nos estamos cargando los planes de pensiones con las medidas fiscales del gobierno. No estamos avanzando ni potenciando los fondos de inversión. Y el depender tanto del crédito bancario es un problema muy grande, porque el crédito bancario sabemos que en ciertos momentos es muy restrictivo, porque el Banco Central presiona para que los bancos restrinjan el crédito, y eso impide a muchas de las empresas crecer. Y después el crédito bancario tiene un límite que no es muy grande, porque tampoco tenemos grandes entidades financieras en España, ¿no? Quitando un par de ellas, 3 entidades financieras, el resto son entidades de un tamaño relativamente pequeño. Con lo cual no tenemos músculo financiero para poder acometer todas esas inversiones que necesita el Estado y necesitan las empresas en los próximos años. No se ha hecho absolutamente nada, ya te digo, en los últimos 5 años, y no hay visos de que se quiera hacer algo diferente. Santiago, de alguna manera sería conveniente reformar los mercados de capitales, reformar el funcionamiento de la bolsa y la fortaleza de la bolsa española desde el punto de vista de que esas empresas que necesitan financiación pudieran tener posibilidades de captación de capitales, para que no contar algo que al final pues se ven abocados en ocasiones unos a tener que marcharse y otros a tener que aceptar que sus máximos accionistas pues no son españoles, a pesar de que no son deseados, que en el caso de Talgo, ¿no? Vamos a ver, es que son cuestiones distintas. Por un lado está el bajo nivel de capitalización que tiene la bolsa española en cuanto a nivel de compañías, ¿no? Que tiene una gran capitalización, y los problemas que han tenido muchas de ellas en sus sectores. Por ejemplo, Telefónica, en los últimos años
pues es un sector, el de las telecomunicaciones, la Unión Europea ha sufrido muchísimo y presentaba una situación de debilidad. Pero la llegada de inversores extranjeros lo que hace es, sobre todo, aportar solvencia para afrontar esto que estábamos hablando, necesidad de financiación, necesidad de recursos para afrontar inversiones, CAPEX para afrontar inversiones, y lo aportan los inversores extranjeros. Y estamos en un mercado común en el que hay movimientos de personas, de capitales, y es esencial además, sobre todo, permitirlo. En el caso de lo que me comentabas, pues cuando se trata de empresas que vienen del entorno de la zona euro, o sea, sería sentar un precedente tremendamente peligroso el introducir algún tipo de barrera. Pero insisto, el problema es un problema estructural, un problema de atractivo, como muy bien indicado Miguel Ángel, que hemos perdido atractivo, y de lo que se trata es de intentar reconducir esa situación, dando más seguridad, más estabilidad y más confiabilidad a los inversores, que es lo que necesitamos. Y además de eso, pues evidentemente el desconocimiento que muchas empresas que tienen capacidad para poder crecer en financiación en los mercados financieros españoles, en la bolsa, a través del Grow, a través de algunos mecanismos que tienen para poder participar en el mercado de capitales, lo desconocen completamente. Y eso es una fuente alternativa a lo que es la financiación bancaria en un momento de altos tipos de interés y de restricción del crédito que deberían experimentar. Y uno de los ejemplos es Puig. Además lo hemos visto recientemente como una gran compañía internacionalizada con una marca reconocida a nivel internacional, puntera, pues ha tomado la decisión de salir a bolsa y además liderando un procedimiento tremendamente bien hecho y acompañándose de los mejores bancos de inversión. Y ese es el camino, es decir, fomentar esa participación de las empresas españolas en los mercados bursátiles. Miguel Ángel, de alguna manera las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores presumen de alguna forma de tener bien controlado el mercado para que no se produzcan irregularidades. Se cumplen en dos casos, por ejemplo, en el hecho de ese anuncio que hizo en su día un fondo de inversión relativo a una empresa española, concretamente Grifols, en donde se le acusaba a esa empresa de que no tenía las cuentas correctas y que eso generaba incertidumbre. Y por otro lado, pues, por ejemplo, en el caso resulta que el gobierno va a acceder a través de un fondo de 2.000 millones de euros que proviene de una partida que en sí mismo tenía que corresponder a comunidades autónomas y ayuntamientos, se utiliza para Telefónica desde el punto de vista de tener ese 10% que anunció el presidente del gobierno, el 9% de Telefónica, hasta que el gobierno se haga con ese 10%. Desde ese punto de vista, ¿la actuación y la función de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la correcta o no? Bueno, tenemos serias dudas y esta semana en la comparecencia se lo trasladamos al presidente de la CNMV, porque hay una operación, por ejemplo, que una empresa húngara que quiere comprar el 100% de Talgo y la operación llevaba parada, las autorizaciones llevan paradas bastante tiempo, pero en cambio en el caso de Indra se hizo todo de una forma quizá demasiado rápida, ¿no? Entonces, no sé, tenemos la sensación de que la CNMV está un poco más preocupada de seguir las órdenes del Ejecutivo que de hacer su trabajo de una forma independiente como debería ser, ¿no? Todas las instituciones públicas deberían ser independientes del poder político, ¿no? Del Ejecutivo. Y no lo tenemos tan claro. Entonces, tenemos de verdad serias dudas. Pero claro, es verdad que al final el Ejecutivo es el que nombra al presidente y a los consejeros y al final, claro, hay mucha gente que se cree que tiene que no te iba a decir rendir pleitesía, ¿no?, al Ejecutivo, sino que seguir algunas de las instrucciones, ¿no? Este presidente algunas cosas las critica, pero yo creo que siempre critica cosas menores y nunca entra a criticar las cosas más importantes, ¿no? De una manera un poco, bueno, a veces
de cara a la galería, pero no en el fondo de las cuestiones. Con lo cual nos preocupa como todo aquello que está haciendo el gobierno para ocupar todas las instituciones públicas de este país. He manejado el tema de Indra por un lado, el tema de Telefónica y ese supuesto intento de compra de Renfe por parte de un fondo suizo, turco, ha generado una cierta polémica en ambientes financieros, pero sobre todo se produce una cosa y es una cierta incertidumbre porque, por ejemplo, en el caso de Telefónica, que era una operación que ya se conocía incluso antes de las elecciones generales y no fue comunicada a la sociedad hasta que prácticamente estaba hecha 24 horas antes, y esas cosas no se hacen en 2 días, resulta que ese fondo es un fondo de un país. Es decir, estamos casi en la misma situación que se produjo en su día, en la época de Rodríguez Zapatero, con una eléctrica italiana en la cual la mayor participación correspondía al gobierno de Italia, ¿no? Bueno, es que son circunstancias distintas, vamos por partes. Al final, que los gobiernos y sobre todo los fondos soberanos tengan capacidad financiera, cosa que nosotros deberíamos en algún momento poder fomentar, es una buena señal para algunos países, por ejemplo los fondos noruegos, etc. Y en la entrada en el capital de Telefónica vamos a separar 2 partes, la parte saudí y la parte del gobierno, que son completamente legítimas, pero en ningún caso son neutras, ninguna de ellas. Yo quiero sentar un axioma previo, es decir, no todas las empresas son estratégicas ni todos los sectores son estratégicos, y habrá que definir en primer lugar qué consideramos como sector estratégico y sobre todo como empresa estratégica, que es algo que debemos de hacer porque si no, por esa regla vamos a encontrar empresas estratégicas allá donde vienen. Dicho esto, nosotros y nuestras empresas han crecido en el extranjero gracias a la libertad de movimiento de capitales y sobre todo le da estabilidad a las compañías. Y en este caso, pues pasa exactamente igual. La clave es que esta entrada del fondo saudí, pues lo que proporcione sea estabilidad y no ponga en riesgo determinadas circunstancias que pueden comprometer a la defensa nacional o cuestiones de seguridad nacional. Y con esas salvedades, pues estupendo. Discrepo mucho más de la operación de Telefónica, o sea, de la entrada del gobierno en Telefónica, por 2 cuestiones, porque esta sí que no es una entrada neutra, sino que responde a un interés de dirigir la política industrial desde dentro del capital de las empresas y de alinear los intereses de las empresas a los intereses del gobierno. Es decir, que es una cuestión que va mucho más allá, es una cuestión ideológica y cualquiera que lea los documentos de Mariana Mazzucato ve qué es lo que impregna todo lo que rodea a este gobierno y el ala intervencionista que tiene absolutamente depredadora. 2. No va a ser la única compañía, es decir, la intención del gobierno es entrar en más compañías cotizadas y tomar participaciones, y si fuera por sumar, pues sería todavía mucho mayor. Y esto lo único que puede generar son problemas en el largo plazo. Ya sabéis todos que calienta la acción en el corto, además nos hace pagar a todos mucho más por el precio, porque como lo van anunciando con muy platillos y por lo menos fueran discretos, pues bueno, nos costaría menos a todos los españoles, pero como lo van anunciando, pues todavía sale más caro. Es decir, y lo que pretenden al final es pues, conseguir un sillón o 2 sillones, insisto, y alinear los intereses de Telefónica, los intereses del gobierno a todos los niveles. Y yo creo que las señales que dan son muy malas. Si lo que se pretende es proteger una determinada compañía, no hace falta entrar en el capital de las empresas. Disponen de muchas más acciones. Y analicemos el sector en el que se mueven. Es el sector de las telecomunicaciones, es un sector hiperregulado. Es decir, que no necesitan entrar en el capital. Y eso responde, insisto, a otras circunstancias. Y en el caso de las otras compañías, pues son parámetros completamente distintos y operaciones entre empresas privadas. Pero este caso concreto de la entrada de la SEPI, y como decía Miguel Ángel, ya si entramos y lo que comentabas tú, Eugenio, si entramos en el origen de los fondos que están utilizando para comprar las acciones de Telefónica, que es de las partidas procedentes a lo que se tiene que desembolsar para ayuntamientos y para entidades locales, que además están con problemas de tesorería porque no les hacen las entregas a cuenta del 2022, pues hombre, es un poco chocante que no se solucione porque tienen una incapacidad parlamentaria para poder sacar adelante las normas, no solucionen la tesorería de ayuntamientos y comunidades y utilicen ese dinero para comprarse un sillón o 2 sillones en Telefónica.
Sí, y Miguel Ángel, de alguna forma este tipo de actuaciones como la entrada del gobierno en Telefónica, teniendo en cuenta además que está por aprobar de manera definitiva la entrada del fondo saudí y por otro lado el hecho de que Criteria, una fundación de la Caixa, se haya hecho con el 7,5% de la operadora, con lo cual de alguna manera blinda la españolidad de la empresa. Perdón, no te he entendido la pregunta, Eugenio. Que si la parte de Criteria blinda la parte española, que si hacía falta la compra por parte del Estado. Estoy hablando que si puede, o sea, puede alterar el precio de la acción desde el punto de vista de la cotización. Puede ser influyente el hecho de que para blindar la españolidad de Telefónica, Criteria, perteneciente o sea, que es la fundación de la Caixa, haya adquirido hasta el 7,5%. Y por otro lado, el hecho de la entrada del gobierno, que por cierto ha traído fondos que correspondían a ayuntamientos y a comunidades autónomas, pero de lo que es en cuanto a la situación real del mercado, se puede ver alterado el precio de la acción de lo que podría ser su precio normal de cotización en bolsa. Sí, hombre, normalmente cuando entran posiciones, socios o posiciones societarias mayoritarias o grandes, normalmente aporta una cierta estabilidad a la compañía y eso favorece la evolución de la cotización. Pero por otra parte, la indefinición o la inseguridad jurídica podría ser que genera el no haber autorizado todavía la compra del fondo saudí, por un lado, y la entrada del capital del Estado español, puede generar que la acción o que la cotización de la acción no va a ser libre, va a estar controlada. Y eso para los mercados en general es bastante negativo. Y para la cotización normalmente suele ser bastante negativo. Entonces, bueno, tenemos una parte buena y otra parte mala. Veremos a ver cómo tira el mercado al final, si va para un lado o para otro. Pero realmente lo que hay que dejar a las empresas es que generarles las condiciones para que ellas puedan crecer, para que vengan inversores internacionales y asegurar la españolidad de las empresas fundamentalmente a través de capital privado. Yo creo que el Estado no debería inmiscuirse en el control de ninguna de las empresas españolas. Santiago, durante la pandemia, cuando prácticamente la economía estaba paralizada por el hecho del COVID y demás, se produjo una medida importante por parte del gobierno y fue la prohibición de las actuaciones bajistas en los mercados de valores. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que la Comisión Nacional del Mercado de Valores controló bien el tema y de alguna forma protegió al pequeño inversor de posibles actuaciones bajistas? Porque, ¿qué estoy diciendo con esto? Mucha gente igual no lo entenderá. Hay fondos de inversión que juegan a atacar a determinada empresa. Concretamente se ha producido en ocasiones con un banco de acciones de fondos que la han considerado bajista y han hecho que su cotización se detraiga y caiga y todo esto durante bastante tiempo. Pero desde ese aspecto, ¿el pequeño inversor está bien protegido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Santiago? Pues yo creo que podría hacer mucho más, sobre todo porque haya transparencia y porque haya información y haya esa correa de transmisión que le llegue al pequeño inversor para saber qué es lo que está ocurriendo. Yo no soy partidario de prohibir los cortos, Al final, quien se juega su patrimonio apostando en la posición o la pérdida de valor de una cotización de una determinada compañía, a lo mejor lo que hay que preguntarse es qué debilidad es la que subyace dentro de esa compañía para que una analista que lo que quiere es ganar dinero,
pueda tomar esa decisión y dejarse una posición de corto abierta y cerrarla después cuando el precio de la cotización más bajo. Pero sí que es cierto que la CNMV podría hacer mucho más que en esto y en otras tantas cosas. Ya habéis puesto el ejemplo de Grifols. Miguel Ángel es muy indulgente. Yo creo que la actuación de la CNMV, concretamente en ese caso, ha sido completamente impropia. Es que ha tenido que esperar a que se pronunciara el auditor para poder empezar a Sí, porque de alguna manera no ha rechazado lo que decía el fondo extranjero, pero sí le ha hecho revisar las cuentas, ¿no? Es que yo creo que había dudas manifiestas, sobre todo del endeudamiento estructural que tiene la compañía, que es una debilidad conocida perfectamente por los mercados. Pero insisto, si es que al final muchos accionistas lo que estaban esperando era qué es lo que decía el regulador, qué visión daba sobre la perspectiva que daba sobre las cuentas y sobre la opacidad de las operaciones entre proveedores y Grifols que tenía Goza, y ese tiempo precioso que se ha perdido y en el que no se ha querido pronunciar, insisto, porque yo creo que estaba esperando a la opinión del auditor, a KPMG, pues ha sido terrible para la volatilidad de la acción. Y en ese tipo de cosas es donde la CNMV tiene que ser mucho más clara, y además tiene los recursos para poder serlo. Miguel Ángel, todo parece indicar que los tipos de interés hasta el próximo mes de junio pues no van a comenzar a bajar, porque el Banco Central Europeo el pasado jueves indicó que hay que dar la puerta abierta, pero que probablemente hasta junio no se empiecen a bajar los tipos de interés. Eso influye mucho de cara al coste de dinero que puedan tener los bancos a la hora de adquirir créditos del Banco Central Europeo. Desde esa perspectiva, esa bajada de tipos de interés que va a tardar, ¿cómo puede influir desde el punto de vista de la fortaleza de los bancos españoles? Porque, claro, hay tres bancos, vamos a decir, grandes, importantes, pero luego hay, ¿qué pueden pensar los inversores, esos más de 3 millones, 4 millones de inversores que juegan diariamente a la bolsa y que no son ricos a pesar de que desde la izquierda española se considera que jugar o trabajar en el mercado de capitales español es cosa de ricos, cuando ahí está el pequeño ahorrador de verdad, ¿no? Sí es. Bueno, esto es una jugada que hacen a veces las instituciones monetarias, ¿no? Han anunciado que prácticamente cerrado ya, que van a bajar los tipos de interés en junio, con lo cual ya los tipos empiezan a bajar. Es lógico. En vez de hacerlo de forma oficial, pues permiten que los tipos empiecen a ir bajando antes de que ellos los bajen, para que nadie en ningún momento les pueda decir que a lo mejor se han anticipado o no, pero la realidad es que los tipos, cuando el Banco Central Europeo anuncia que los va a bajar en junio, o que hay unas probabilidades tan altas de que los baje en junio, los tipos van a empezar a ir a la baja poco a poco. Para los bancos, bueno, una bajada pequeña de los tipos de interés, mientras se mantengan en unos niveles razonables, no hay problema. Cuantos más caro sea el tipo de interés, normalmente les va mejor a los bancos. Pero bueno, mientras tengan unos tipos normales, lo que no puede ser, donde tienen problemas los bancos, es cuando los tipos están alrededor del cero, como hemos estado casi 7 años en toda Europa, ¿no? Incluso con tipos negativos. Pero con unos tipos alrededor del 2, 2,5, 3%, los bancos pueden hacer el trabajo de forma operativa. Pero ya digo que como van a empezar a bajar, los tipos de interés reales van a empezar a bajar con el anuncio del Banco Central, pues seguramente a las bolsas, a los mercados de renta variable, les vaya mejor, porque normalmente cuando empiezan a bajar los tipos, la parte de la inversión o del ahorro que estaba en productos conservadores con tipos altos, pues se va derivando hacia mercados de renta variable con algo más de riesgo. Santiago, quizás sea el elemento más complicado para controlar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque en sí mismo es un mercado que no está regulado, pero por otra parte sí está de moda, es el mercado de las criptomonedas.
¿Cómo crees que está haciendo ese control o cómo está supervisando la Comisión Nacional del Mercado de Valores todo el mercado de criptomonedas que se opera en España? Porque no hay que olvidar otra cosa. Resulta que entidades financieras están comprando pequeñas empresas de criptomonedas para estar situadas en el momento de que se produzca el euro digital, ¿no? Es que debería de formar parte dentro de la cartera de sus activos, sus planificaciones de inversión para los accionistas. Ahora entro en el detalle, pero hay que tener en cuenta que en España hay 7 millones de personas que tienen inversiones en criptomonedas. 7 millones, que no es más que el número de personas que son accionistas de los bancos cotizados, que son 5 millones. Es decir, aunque el volumen sea mayor, evidentemente, de los accionistas, pero para que no perdamos de perspectiva la relevancia que tiene ese mercado, insisto, como un activo de riesgo tremendamente volátil, y que es normal que las entidades financieras pues estén llegando un poco más tarde que el resto del mercado, de los creadores de vehículos de inversión que han sido más innovadores y que han liderado el mercado cripto, pero es obvio que hay un mercado potencial tremendo y las entidades financieras quieren participar de ello, y por eso están planificando y están estableciendo comunicaciones con la CNMV para ver qué tipo de productos, cómo va a ser la supervisión, y yo creo que están dejando ya caer que no van a realizar asesoramiento, es decir, van a actuar como una entidad comercializadora, pero sin asesorar compra-venta de mercado de criptomonedas, lo cual pues, me parece una situación prudente. Ofrecerán a los clientes que cumplan el perfil adecuado y desde luego, pues, pero no van a entrar a asesorar, igual que pueden hacer en otro tipo de carteras como renta variable, renta fija, etcétera. Y efectivamente, como bien apuntabas, la CNMV será el organismo supervisor y quien tendrá que velar de que, uno, la normativa europea se implante. Creo que es hasta final de año cuando tenemos, si no me equivoco, hasta diciembre de 2024 para poder implantarla, y será el organismo supervisor y tendrá que velar por la correcta implantación y seguridad a los mercados. Pero sí que es cierto, como bien apuntabais, que va a formar parte de la cartera o del diseño de las carteras de los bancos, y al final pues es un vehículo más. Lo que tienen que conocer los inversores es los riesgos que conlleva, nada más. Miguel Ángel, ya estamos cerquita de terminar, pero sería importante volver a incidir en los fondos de inversión, en los fondos de New Generation, desde la perspectiva de que han sido mal ejecutados, y aunque en sí mismo pues, no tiene nada que ver con los mercados financieros, pero el gobierno no sabe en qué ejecutar y en qué adjudicar 7.000 millones, porque las empresas están desistiendo de acudir a esos fondos, pues quizás por falta de información y por falta de un conocimiento importante. ¿Eso no detrae la capacidad de inversión y la capacidad de la fortaleza de la economía? Hombre, clarísimo, ¿no? Os lo decía yo al principio, que es una oportunidad perdida. Igual que el tema del Brexit, es el tema de los fondos de reconstrucción. Es una oportunidad perdida para este país y no podemos perder estas oportunidades tan importantes, porque el montante de estos fondos, 70.000 más otros 70.000 vía financiación, 140.000 millones, es muy importante que se hubieran aplicado bien a palancas que pudieran ejercer de motivadores del crecimiento y del cambio de la actividad productiva, industrial y de servicios, ¿no? Pero como este gobierno quiere controlarlo todo desde un grupito de gente ahí en Moncloa, pues lo han hecho así, y al final el fracaso, que nosotros sabíamos ya que iba a ser así, que lo anunciamos, que les avisamos, que no lo hagáis de esta manera, no nos hicieron caso y al final el resultado es así. También quería decir con el tema de las cripto que esta semana el presidente de la CNMV habló que están trabajando un poco en ver un poco qué forma hay de supervisar y de controlar el mercado en España, que está muy preocupado, sobre todo porque hay mucha gente joven invirtiendo en estas monedas y está un poco preocupado, pero también es verdad que llegan, a mí me parece que llegan muy tarde,
Sí, yo creo que esto se debería haber trabajado ya hace unos cuantos años y si querían hacer algún tipo de supervisión, de regulación o de ordenación, o al menos de la publicidad, al menos pues que han tenido tiempo y yo no sé por qué tardan tanto en hacerlo, la verdad, porque me parece un tema importante. Ha dicho Santiago que hay 7 millones de españoles invirtiendo en criptos, pues no me parece, no sé a qué esperan las instituciones públicas para organizarlo, controlarlo, gestionarlo o hacer lo que tengan que hacer, lo que sea lo mejor para todos los inversores y para todos los españoles. Santiago, de alguna manera, una de las quejas que en la propia comisión el presidente de la Comisión del Mercado de Valores realizó a lo largo de la presentación del informe de la comisión fue el hecho de la falta de cultura financiera de España desde distintos aspectos en cuanto a conocimiento de lo que son los mercados, lo que son los fondos de inversión, lo que son las cripto. Pero ¿hasta qué punto la culpa es de propios organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no socializa o que no populariza lo que supone invertir en un sitio o en otro, y lo cual genera que muchas veces la gente actúe de oídas y luego se dé los grandes batacazos, como puede ocurrir en el tema cripto o en el tema de preferentes en su día, otro tipo de productos que se aplican sin seguridad jurídica para el consumidor, en este caso para el inversor. Bueno, la parte, lo que ha ocurrido en el pasado, más que la seguridad jurídica, es un tema de buenas prácticas, de haber desarrollado buenas prácticas y haber aplicado buenas prácticas. Y tampoco me gustaría generalizar, porque no se puede generalizar el conjunto del sector, y muchísimo menos. O sea, eso por un lado. Por otro lado, fíjate, aquí yo voy a descargar de responsabilidad a la CNMV. Tampoco creo que sea la CNMV el encargado de tener que tutelar la cultura financiera de un país. Su visión es de regulador y yo creo que lo que tiene que hacer, lo poco que tiene que hacer, que por lo menos lo haga bien, que es donde tiene una gran debilidad. Y sí que es una labor compartida con todos, es decir, instituciones financieras, gobierno, todo tipo de instituciones públicas, Banco de España. Yo creo que ha habido un cambio de filosofía, de entender que hay que apostar por mucha más cultura financiera. El poder del, yo siempre me gusta decirlo, el poder del interés compuesto es tremendo y por desgracia no tenemos culturalmente asumido lo importante que es y lo relevante que es, y eso te da la medida de la escasa cultura financiera que tenemos en nuestro país, y eso hay que fomentarlo desde pequeños, y eso somos una ejercicio cultura de ahorro, de cultura financiera, y eso pasa por cuestiones educativas y por cuestiones de implicación también de los principales actores que tienen presupuestos, tienen fundaciones y que ya lo están haciendo, los que están participando y con programas de llevar cultura financiera, porque redundan en el beneficio de todos, y sobre todo pues, que los chicos jóvenes con 15 y 16 años tengan determinados conocimientos y sepan valorar lo que son los riesgos financieros, los riesgos de mercado y todas las diferencias que tienen. Es decir, a mí todo eso me parece bien, pero insisto, tampoco es cuestión de cargar en esto las tintas sobre la CNMV. Creo que es una cuestión mucho más repartida la responsabilidad, y en la que todo lo que se haga y todos los avances que se den serán muy positivos. Miguel Ángel, ¿qué le podemos pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que realmente sea un órgano supervisor que genere garantías, no solamente para que exista una inversión en el mercado español, porque hay que recordar que, por ejemplo, cualquier operación que tienen que hacer los del IBEX 35 tiene que estar supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene que emitir lo que se llama un folleto en donde se explica toda esa operación, dándole el visto bueno. Pero ¿en qué tiene que mejorar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, independientemente del hecho de que sus miembros y en el Consejo pues estén o no condicionados por el Gobierno para que los mercados españoles sean sanos, sean atractivos para inversión y de alguna forma pues sean ese termómetro que deben ser los mercados en cuanto a la salud económica de un país como España? Bueno, pues
lo primero que tiene que hacer es ser muchísimo más transparente. Los inversores tienen que tener claro siempre todo lo que ocurre en el mercado. La CNMV tiene que controlar más los movimientos y las operaciones fuera de mercado, porque son las que a veces hacen mover las cotizaciones sin que los pequeños inversores puedan operar o puedan tomar posiciones o puedan responder. Esas deben ser así, deben ser muy controladas, deben ser mucho más estrictos y sancionar a todos aquellos operadores de mercado que vayan contra la libre competencia. Y después, el mensaje que nos trasladó ayer de las necesidades de desarrollar los mercados de capitales, en vez de decírnoslo en el Congreso solamente, pues debería hacer algo más. Yo creo que es un mensaje que tiene que llegar a la sociedad, porque si no llega a la sociedad y la sociedad no demanda un mercado de capitales más fuerte, este gobierno no va a entrar a hacer algo así, porque para ellos es un tema un poco tabú, es un tema como de la derecha siempre, ya sabes. Entonces, yo creo que la CNMV puede influir en el gobierno para que tome medidas de impulso y de crecimiento de los mercados de capitales. Y por ahora, más allá de los mensajes que nos traslada en pequeños grupos de trabajo y comisiones en el Congreso, pues no hay nada más. Santiago, de alguna manera, en cuanto a la situación de los mercados de capital en España, una de las aspiraciones desde el Banco Central Europeo, de organismos de la Unión Europea, es ir hacia la concentración de entidades financieras. O sea, una de las cosas que se viene hablando desde hace tiempo perdón, es el hecho de que bancaria, bien nacional o internacional, para agrandar el tamaño de los bancos. ¿Tú crees que eso se producirá en un futuro? Y en esos casos, ¿cómo tendría que actuar un organismo como la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Yo creo que la presión para impulsar operaciones de concentración bancaria ha disminuido muchísimo y la situación de las entidades financieras es mucho más solvente y no tiene nada que ver con los motivos que urgían a la concentración en la pasada crisis financiera. Toda esa situación es tremendamente distinta, ha pasado, no tiene nada que ver, y la situación es muy, muy, muy diferente. La solvencia de los bancos ahora mismo españoles es muy elevada, están cumpliendo los ratios de solvencia holgadamente, con una construcción de la cuenta de beneficios muy sana, con una base sobre todo por viene el CAC y la determinación del margen en tipos de interés. Este año les va a ayudar también. Es decir, que las circunstancias son completamente distintas y no creo que estemos en un momento en el que podamos ver en el corto plazo, salvo que tengan mucho sentido comercial y generen muchas sinergias, no va a haber presión por profundizar en procesos de concentración bancaria, en mi opinión. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy desde el punto de vista de que hemos analizado la presentación del informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también cómo se discutió el tema en el Congreso de los Diputados esta pasada, tanto desde el punto de vista económico y también la presencia de los cargos de ministerios y demás en comisiones de investigación. Seguiremos muy atentos y os esperamos la semana que viene. Mientras tanto, disfrutar de este domingo con un buen café, un buen croissant, y os esperamos la semana que viene ya en jornada electoral de elecciones vascas. ¿Qué pasará? ¿Ganará el PNV? ¿Ganará Bildu? ¿Habrá posibilidad de que el Partido Socialista de Euskadi pacte bien con Bildu, bien con PNV? Lo sabremos el domingo que viene, pero mientras tanto, atentos a lo que ocurra. Y os esperamos el domingo a las 9 de la mañana en Es Diario con Café de Economía. Y recordar que Es Diario es la información que decide. Hasta el domingo.